Pues buenos días y bienvenido a Altus, Alejandro Vaquero, a la defensa de su trabajo de FM. Como sabe usted, la dinámica es que tendrá aproximadamente entre 10-15 minutos para realizar la defensa oral y posteriormente los miembros del tribunal, que es el representado y el representante del campo de Ferro y yo misma, le haremos sugerencias, observaciones o preguntas y puede contestarlas usted al final de manera conjunta o como estime oportuna o individualizada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para no demorar más el tiempo, le voy a dar ahora mismo la palabra y de nuevo bienvenidos a todos. Comenzamos. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Con la venia de la presidencia, la doctora Leire, el doctor Daniel, el doctor Carlos Vidal y mi maestro, el doctor Eloy García, que fue presidente de mi tribunal de tesis doctoral aquí en Colombia y a quien le doy un saludo muy especial también por acompañarnos en esta disertación, en esta exposición del trabajo final del máster. El trabajo final del máster trató sobre la connotación jurídico-legal de los principios pro homine y pro libertate frente a las restricciones de los derechos políticos en el medio de control de nulidad electoral en Colombia. Para esto, el derecho electoral colombiano y constitucional pues se ha ido prácticamente constitucionalizando y ha establecido unos principios que demarcan todo el andamiaje constitucional y el ordenamiento jurídico colombiano. Por ello nos propusimos interpretar todas estas normas y realizar este trabajo de investigación con un método histórico jurídico y con un método sociojurídico, y adicionalmente establecimos un método comparativista con el caso español. Lo que intentamos acá dar cuenta es del derecho a ser elegido, del derecho al acceso a los cargos públicos, de la interpretación basada en los principios, en los valores y en el derecho en el Estado constitucional, y luego de ello abordamos en este trabajo de máster el medio de control de nulidad de Colombia y las instancias o los medios de control también frente a esas decisiones que se toman a través de la acción de tutela. Finalmente, hacemos unas conclusiones sobre el caso específico. En Colombia los derechos humanos son valores éticos como en el mundo que tienen una vocación normativa. Nuestra Constitución tiene unas fuentes muy claras y también unas finalidades muy específicas. Una finalidad legitimadora porque establece unos límites frente al ejercicio del derecho, límites que no se pueden transgredir por los poderes que se constituyen. También contiene unos valores que deben orientar la dinámica del Estado a todas las entidades del Estado, y una función jurídica de validez del ordenamiento jurídico. Pues bien, en ese aspecto es que circunda todo este tema de las acciones de nulidad electoral en Colombia y de los controles también que ejercen en Colombia frente a esas decisiones que se toman. ¿Quién toma esas decisiones? La jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Y quién ejerce los controles? La Corte Constitucional, como el máximo órgano de cierre y garantía constitucional que existe en Colombia. Nuestra Constitución, en el artículo 40, ya para descender al acceso a los cargos públicos y al derecho a elegir y ser elegido, establece que este es un derecho político, el derecho a elegir y ser elegido, y por lo tanto establece también la participación de los ciudadanos en la conformación de la función pública. Y esto pues tiene un antecedente muy importante en la Convención Americana, que hace parte de nuestra Constitución por el artículo 93. El artículo respectivo de la Convención Americana, el 23, señala que todos los ciudadanos están llamados también a conformar el ejercicio del poder político, y bajo esa égida pues se deben materializar estos derechos. Nuestra Constitución también establece en el artículo 85 y 86 que estos derechos son de aplicación inmediata. Todos los primeros derechos que están en la Constitución, como la mayoría de constituciones del mundo, pues tienen esa aplicación inmediata. Si uno revisa también la Constitución de los Estados Unidos, aparte de la Constitución de ustedes de 1978, pues también logra advertir esa aplicación inmediata de estas garantías constitucionales. El rol fundamental de los estados constitucionales
es que estos valores, estos principios, estos derechos irradien todo el ordenamiento constitucional. Y aquí es donde entra el título de nuestro trabajo de tesis, en este caso, la connotación jurídico-legal de los principios pro homine y pro libertate frente a las restricciones de los derechos políticos que existen en Colombia. Entonces, los principios que vamos a desarrollar de aquí en adelante serán el pro homine y el pro libertate. ¿Qué es un principio? Pues varios autores hablan, como Robert Alexi, como Giovanni Del Vecchio, como Working, que son fundamentalmente para algunos, a los dos primeros son como valores que están extra constitución, extra normativa, que se encuentran por fuera, pero para Alexi pues realmente tienen un valor con la denotación que demarcan el ordenamiento jurídico, o una explicación también deontológica, porque permite dar cuenta de esas aspiraciones, de esos pensamientos humanos que se convierten en valores morales. Eso es un principio fundamentalmente. Y en Colombia ha habido una suerte de evolución sobre los principios. Los principios al principio se creía que eran simplemente esas intenciones morales que estaban implantadas en la Constitución. Para otros, después, con una especie de interpretación mucho más desarrollada, dijeron que los principios eran fuente fundante de algún ordenamiento, y para otros finalmente dicen que es como la última acepción, que realmente es la que se aplica ahorita en Colombia. Los principios realmente dotan de validez al ordenamiento jurídico, realmente demarcan la aplicación de estas normas. Y aquí aparecen dos principios fundamentales: el principio pro homine y pro libertate. El principio pro homine es ese principio en el cual existe un criterio de interpretación frente a las garantías que tienen los derechos fundamentales. Es decir, el principio pro homine lo que aboga es porque se interpreten esas garantías constitucionales en favor del hombre cuando haya alguna suerte de restricción frente al mismo, o cuando se amplíe su eje de desarrollo de ese derecho, pues que sea mucho más amplia esa interpretación que se haga sobre el principio. Es decir, el principio pro homine busca que la dignidad humana que se encuentra implantada en la mayoría de textos constitucionales pues tenga un desarrollo y una interpretación en favor de la persona. Y el principio pro libertate pues distinguen que cuando hay dos interpretaciones sobre un asunto, pues se debe preferir aquella que haga más efectiva la libertad de la persona. Por lo tanto, lo que se busca en este aspecto irradiador de estos dos principios es cómo orientan la decisión de los diferentes fallos judiciales que ha tenido en Colombia. En España, a usted le ha llamado este principio pro homine el principio de mayor favorabilidad. Varios casos del Tribunal Constitucional Español pues lo han desarrollado en demasía, y se logra advertir que esto es lo que se busca en los textos constitucionales. En Colombia, ¿qué sucede en Colombia? En Colombia, con esto, ya al advertir que hay un medio de control de legalidad de la elección, pues esas causales de legalidad de una elección lo que buscan es advertir que haya un control, que haya una defensa de la legalidad y de las elecciones. Y esa defensa pues está basada siempre en esos criterios que tienen una interpretación bastante importante dentro de nuestro ordenamiento. Hay unas causales de anulación de la elección cuando la persona, digamos, no reúne los requisitos, porque también existen unos límites a ese derecho de elegir y ser elegido, del acceso a los cargos públicos, unos límites que pueden ser los requisitos que se establezcan, las inhabilidades que se tienen, las incompatibilidades para el cargo. Y es ahí donde se debe ser muy riguroso a la hora de implantar estos y de aplicar estos principios. Ahí es donde existe una problemática en Colombia, porque existe una suerte de, parece ser que hay una distancia muy grande entre lo que dice la Constitución y entre lo que aplican luego los operadores normativos. Parece ser que para algunos órganos constituidos, como el Consejo de Estado de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la Constitución todavía no los ha irradiado. Es importante que haya un desarrollo de la Constitución para que todavía llegue a esas instancias de poder que son tan importantes. Y ahí entra la acción de tutela. La acción de tutela entra como un mecanismo frente a esas decisiones, a esas providencias judiciales que a veces advierten
algunos vicios en su conformación. Hay unas causales generales de procedencia a la acción de tutela contra providencia judicial y hay unas causales específicas. Las generales tienen que ver con la relevancia constitucional que tiene el caso, la inmediatez con la que se presenten, que no se hayan ejercido en su momento, todos los recursos ordinarios, extraordinarios que se tengan al alcance frente al mismo, y unos requisitos específicos: violación directa a la Constitución, defectos sustantivos, defectos fácticos, defectos procedimentales. Ahí fue donde nos centramos y qué pena ponerme de ejemplo, pero realmente el trabajo tuvo que ver mucho con mi defensa en este asunto, por cuanto había una interpretación cuando me eligieron a mí como magistrado del Consejo Nacional Electoral en Colombia que no aplicaba o no daba cuenta de estos principios pro homine y pro libertate, y logramos con una interpretación basada en la Constitución persuadir a la Corte Constitucional para que finalmente nos diera la razón sobre esa interpretación que se estaba haciendo. ¿Cuál es la interpretación restrictiva, ajena, alejada a los principios pro homine y pro libertate, que debe ser realmente taxativa y restrictiva? Pues para el Consejo de Estado en Colombia el año pasado hay dos artículos en nuestra Constitución. Un artículo 264 que dice que los magistrados del Consejo Nacional Electoral serán 9 y que esos magistrados administrarán justicia electoral administrativa, pero refiere a los requisitos al artículo 232, por cuanto son los mismos requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué dice esa norma? El artículo 232, que dice que para ser magistrado se requieren 15 años de experiencia profesional. La norma constitucional no dice nada más, no dice ni el tiempo, ni advierte a partir de cuándo se cuenta los 15 años, ni hasta dónde se cuenta los 15 años. Y el Consejo de Estado en su momento, pues haciendo una interpretación restrictiva de la Constitución, dijo que el tiempo a partir del cual se cuentan los 15 años es desde el título de grado y hasta la postulación que hacen los partidos y movimientos en el Congreso de la República para elegir a los 9 magistrados. Pues bien, nosotros consideramos que esa interpretación vulneraba estos principios pro homine y pro libertate y ejercimos las demandas correspondientes. Nuestra demanda se basó en eso, en dos criterios o en dos causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Una, la violación directa de la Constitución, y dos, el defecto sustantivo. ¿Por qué violación directa a la Constitución? Porque el Consejo de Estado escogió una tesis ajena a los principios pro homine y pro libertate. Tenía dos posibilidades que poder decir que los 15 años iban hasta el momento de la postulación, cosa que no dice la norma constitucional, porque repetimos, la norma constitucional dice para ser magistrado se requieren 15 años de experiencia profesional, o llevarlo hasta el momento de la elección, que es nuestra tesis. Nuestra tesis en el momento se basó en eso. ¿Por qué hasta el momento de la elección? Porque no se es magistrado sino hasta el momento en que a uno lo eligen. No se puede ser antes. Esa calidad se advierte. Realmente la calidad de magistrado llega con la elección, y nosotros en ese momento pues dijimos eso. Esto tuvo un trasegar importante durante un año mientras se analizaban estos supuestos de procedencia y mientras la Corte Constitucional también elaboraba la decisión definitiva. ¿Qué dijo la Corte Constitucional definitivamente sobre el caso? Dijo que sí, que había una vulneración entonces de los principios pro homine y pro libertate, porque el Consejo de Estado escogió una tesis restrictiva que no es taxativa y que no se encuentra dentro de la Constitución, y por lo tanto, al no encontrarse dentro de la Constitución, hay una violación directa de la misma. Esto es, digamos, todo lo que recogemos en el trabajo de tesis de este máster, y para ello pues hay unas conclusiones específicas. Fundamentalmente, ¿qué decimos? Que estas restricciones son absolutamente taxativas de los principios pro homine y pro libertate, y que al mismo tiempo cuando se encuentra, digamos, una diferencia en interpretación sobre un criterio constitucional, pues se debe echar mano de estos principios constitucionales. Uno logra advertir en Colombia otra conclusión muy significativa, que parece ser que cede el principio pro persona frente al principio o pro homine frente al principio pro autoritas. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más se baja entre la escala
normativa de Kelsen, parece ser que los operadores judiciales lo que logran es advertir siempre una interpretación en favor de la institucionalidad, en favor del poder, en desmedro de los derechos fundamentales y las garantías constitucionalmente establecidas. Una última conclusión: creo que es importante advertir que cuando sucede esto, pues es imposible, digamos, que se lleve a cabo el principio de conservación del derecho, porque si bien pueden existir ciertas falencias dentro de un proceso de elección, las mismas no se pueden convertir, no deben ser de tal resorte en la mayoría de situaciones que afecte toda la elección que se realiza por un cuerpo como estos. Acá en Colombia el Congreso está compuesto por 296 congresistas y a los magistrados, a nosotros los magistrados del Consejo Electoral, nos eligen esos 296 congresistas. Es decir, es un proceso complejo electoral que reviste de unas fases significativas, pero aquí podemos advertir en este caso, y por eso me dediqué y le doy las gracias al doctor Carlos Vidal por haber dirigido este trabajo, porque realmente logramos encontrar y la Corte Constitucional en sentencia, que al momento en que presenté este trabajo no había salido publicada todavía la sentencia SU de unificación aprobada por unanimidad por los 9 magistrados de la Corte Constitucional de Colombia, pues acogieron esta tesis mencionada que hemos dicho acá. Hubo una violación de los principios pro homine por libertate por parte del Consejo de Estado. Fue inconstitucional, lo advierte el fallo de la Corte Constitucional, toda vez que escogió una tesis restrictiva que no está en la Constitución. Muchas gracias por escucharme y quedo muy atentos a sus opiniones y comentarios sobre esta exposición que acabo de hacer. Pues muchísimas gracias, Altos. A continuación tiene la palabra su tutor o director de trabajo, el profesor Carlos Vidal. Muchas gracias, con la venia de la presidenta. Poco tengo que decir. Este trabajo, yo figuro como director o como tutor, pero prácticamente lo que he hecho es revisar erratas, que había pocas, pero había algunas, porque como se ha podido ver en la presentación, Altos Vaquero es una persona bastante experimentada, doctor en Derecho, que ha hecho este máster precisamente, esto no lo ha dicho, pero en buena parte ha realizado el máster precisamente por el problema de la suspensión temporal que ha tenido en el Consejo Nacional Electoral, y ha querido aprovechar el tiempo, entre otras cosas, realizando este máster. A mí me ha parecido que el trabajo es impecable. Toda la primera parte es una parte donde elabora esa teoría o esa comparación incluso con España, ¿no?, de los principios pro homine y pro libertate, y el principio de mayor favorabilidad, como se interpreta en nuestro Tribunal Constitucional. Me parece que el derecho de acceso a los cargos públicos tiene que tener unas restricciones, como bien dice él, muy tasadas, y en este caso el Consejo de Estado se había excedido a la hora de interpretar esos requisitos, incluso más allá de lo que dice la propia Constitución. Por lo tanto, creo que la sentencia de la Corte Constitucional es la que hace justicia, pero hay aquí cuestiones. Yo no quiero ahora abrir este debate, pero hay también cuestiones, aunque sea un poco diferente, ¿no? En Europa, en España hemos tenido algunos casos. Estoy pensando en algunos requisitos administrativos para poder presentarse a unos cargos públicos que no son no son excluyentes, o sea, son excluyentes, pero no son esenciales. Por ejemplo, para poder presentarte a unas elecciones tienes que estar inscrito en el censo, y eso no es una causa de inelegibilidad, sino que es una causa administrativa de que no has cumplido un requisito que a lo mejor es muy, muy pequeño, pero tú no lo has cumplido. En este caso concreto es algo parecido. Es un requisito administrativo que cabe exigir en el momento en que vas a ser elegido, no antes. Y es algo muy parecido a este tipo de problemas en el ámbito electoral. Incluso estoy pensando en una vez elegido, como pasa, esto ya es diferente, pero para poder asumir, para poder tomar posesión del cargo como diputado, como senador o como representante público, necesitas, en España está prevista el acatamiento de la Constitución,
incluso para ser parlamentario europeo. Y aquí hemos tenido un problema porque ha habido parlamentarios independentistas que no han querido cumplir ese requisito y ha habido una discusión con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la cual el tribunal primero no parecía que no estaba decidiendo, en mi opinión, correctamente, porque no estaba respetando el principio de cooperación y el de lealtad mutua entre los Estados miembros y la Unión Europea, y al final ha decidido correctamente. Es decir, al final ha considerado que los Estados miembros tienen derecho a establecer algunos requisitos, pero claro, en el momento oportuno. No, un diputado o una diputada en el ámbito europeo, en el ámbito español, no pueden asumir su posición, su puesto de diputado o diputada, si no cumplen algunos requisitos que se establecen. Pero en todo eso, al final, cuando haya que interpretar esas normas, hay que interpretarlas siempre en el sentido más favorable a la posibilidad de acceso al cargo público. Porque si no, al final, lo que estás haciendo es dañar a esa persona, ¿no? E incluso, como se pone en la ley del trabajo, cuando no hay unas medidas cautelares que le permitan continuar en ese cargo público, le obligas a abandonar el cargo público y ya eso no se puede recuperar. Por lo tanto, se ha llevado a cabo un daño que incluso podría ser objeto de amparo en el caso colombiano, la acción de tutela, ¿no? Por el daño recibido como consecuencia de una decisión judicial que ha sido excesivamente restrictiva. Nada más, le felicito y devuelvo la palabra a la presidenta. Muchas gracias, profesor Vidal. A continuación tiene la palabra el profesor Daniel Capodifer. Muchas gracias, Burguera, con la venia también. Bien, pues por mi parte, en primer lugar, felicitarle por el trabajo, felicitarle por el minucioso desarrollo que hace de la cuestión y de un asunto siempre tan abstracto y tan ambiguo como son los principios, la aplicación de los principios y la aplicación basada en principios. Es compleja y desde luego hasta cierto punto farragosa. Yo solo quiero comentar una cuestión, poniéndome un poco cuestión de abogado del diablo. Y tiene que ver con el momento, con cómo hacer posible esta interpretación principialista, esta interpretación basada en principios del principio pro homine, como lo denomina el trabajo, para evitar llegar al extremo del abuso de derecho. Abuso de derecho que entiendo que de alguna manera está o debería intentar evitarse o debería poder evitarse si los límites y los requisitos objetivos de las normas obedecen verdaderamente a una finalidad, a una racionalidad de todo esto. Porque claro, si tenemos que hacer una interpretación siempre favorable al ejercicio del cargo público, se me ocurre, supuesto totalmente en laboratorio, cogiendo ese artículo 232 de la Constitución, los requisitos, pues para ser magistrado de la Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado o del Consejo Nacional Electoral, haber desempeñado 15 años con buen crédito la profesión de abogado. En algún momento del trabajo creo que señala que para eso simplemente bastaría la colegiación. Pero yo me pregunto, una persona que haya estado 20 años, para evitar problemas con el plazo, 20 años, colegiado como abogado, que no haya llevado un solo asunto ante los tribunales, pero que por la razón que sea tenga un buen nombre entre la profesión, pero que objetivamente no reúne la idoneidad que se supone que debe garantizar esa cláusula, podría ser magistrado, podría formar parte de uno de estos órganos si cumple el tiempo. En principio, una interpretación favorable sobre esto le permitiría acceder, pero objetivamente sabemos que no reúne la idoneidad. Esto sería un caso de abuso de derecho, a mi modo de ver. Un abuso de derecho basado justamente en un exceso de esa interpretación. ¿Cómo evitamos esto si queremos apostar por esta interpretación favorable al derecho individual en el caso, por ejemplo, del derecho al acceso al cargo público? Simplemente eso. Pues muchas gracias, profesor Daniel Capodiferro. Bueno, en mi caso también quisiera comenzar, Altus, por darle la enhorabuena y la felicitación por haber llegado hasta este momento y por este trabajo. Y también hacerlo extensible a su director, el profesor Carlos Vidal. Yo, si me lo permiten, me voy a unir en cuanto a la pregunta de laboratorio al profesor Daniel Capodiferro, pero no me resisto a hacer, digamos, unas pequeñas observaciones, ¿de acuerdo? En primer lugar, las observaciones de carácter formal, por así decirlo, es que
digamos que el esquema o índice de su trabajo, la sistematización me ha llamado un poco la atención en algunos puntos. Primero, por el volumen o número de epígrafes que a mi juicio eran excesivos, por cuanto en la introducción quizás se podía haber incorporado la pregunta de investigación, la metodología, etc. Como también hay aspectos que, como por ejemplo el apartado séptimo, interpretación, yo creo que el apartado 7.3 podría haberse incluido a su vez en el 7.2, porque no deja de ser un análisis en España del principio que usted de alguna manera está enunciando y analizando con exhaustividad. Por otra parte, también le recomendaría, como se suele hacer, una bibliografía un poquito más sistematizada, ¿de acuerdo? Porque efectivamente no estamos en el mismo ámbito en distintas cuestiones. Por lo demás, le felicito porque ha sido muy interesante, sobre todo, ver cómo se lleva a cabo esa interpretación. A mí sí que me gustaría, quizá, para de alguna manera enriquecer, si cabe, un poquito más su trabajo, que me ha parecido muy bueno, que cuando usted hace estas afirmaciones respecto a la distancia entre la Constitución y los operadores jurídicos, claro, habla de distancia, que es una causa bastante y unos efectos bastante importantes. Por lo demás, Santos, felicitarle, porque no solo por lo que ha implicado este trabajo de fin de máster, sino por haber dedicado su tiempo a llevar a cabo este máster. Me consta que ha sido alumno mío en algunas. Tiene usted el uso de la palabra, así es que puede respondernos como estime oportuno. Muchas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por las importantes apreciaciones, comentarios y sugerencias que la verdad van a ser incluidas dentro del texto. Realmente este máster lo escogí justamente en el Consejo de Estado, pues suspendió la lección y por eso pues me di a la tarea. Y también para entender un poco más esto de los derechos humanos, a veces eso queda como muy etéreo, como que uno no logra advertir qué significa eso. Y en verdad he dado cuenta que esta universidad, la UNED, es muy buena. Todos los trabajos que se hicieron son muy rigurosos y el nivel realmente que encontré no era el que me imaginaba. Por eso una de las apuestas que tengo es ojalá pudiera continuar con mis estudios doctorales aquí también. Me gustaría mucho porque sí quiero seguir expandiendo mi órbita de conocimiento. Y a eso que ustedes mencionan, empiezo por ahí, Leire, yo creo que uno podría incluir muchos otros casos acá con esa misma perspectiva que hemos analizado, pero también donde se haya fallado de forma diferente, donde no se hayan tenido en cuenta también por el Tribunal Constitucional de aquí esos principios pro hominem y pro libertad. Frente a las restricciones tasadas que mencionabas, Carlos, yo sí creo que pues claro existe un límite a ese derecho a elegir y ser elegido, y esas restricciones deben ser absolutamente claras, que no den lugar a esas interpretaciones en contra de la persona, sino más bien en favor de que se desarrollen estos derechos y estas garantías constitucionales. Es un tema, la pregunta que planteas, Daniel, es importante manifestarla porque hay una cosa que se llama en Colombia la experiencia específica que se debe acreditar frente al ejercicio de estos cargos. Entonces, yo cómo logré advertir para no abusar del derecho. Yo trabajé 8 años en la Registraduría Nacional, pues mis tesis de pregrado, maestría y doctorado fueron sobre un tema también electoral. Mi libro tiene que ver con un tema electoral, digamos, no estoy hablando de mí, sino de la experiencia que se acreditó en su momento para poder, específica para poder acceder a este cargo. Entonces, digamos, abusar del derecho es complejo porque en Colombia existe ese requerimiento de que la experiencia sea específica para el cargo que se está aspirando. Entonces, sí puedes decir tú que 20 años de experiencia en temas civiles que tienen que ver con temas electorales, ¿no? Eso en las comisiones acreditadoras del Congreso de la República pues dan cuenta de esa experiencia y ese requisito que permitiría que no se abuse del derecho. Pero hay otros más, y yo sí creo que es muy buena tu apreciación, porque en Colombia sí hace falta una barra obligatoria. Todos los abogados deberíamos estar obligados a unos 10 años de ejercicio del litigio profesional, barra obligatoria como existe en el derecho anglosajón, o también
un examen obligatorio también para entrar a estos cargos de magistratura. Creo que eso podría un poco mitigar lo que estás planteando para que no se abuse del derecho, y creo que podría ser también una oportunidad de mejora e incluirlo en esto en el trabajo, porque es muy al lugar el comentario que hace, que hay gente que a veces no tiene ninguna experiencia en el cargo y pues resulta siendo elegida. Frente al índice, quería leer, y la sistematización, claro, me parece importante, creo que es un poco largo, extenso, podemos suprimirlo un poco. Lo de la bibliografía sistematizada también, sí, qué pena, ofrezco excusas, lo hice como si fuera un trabajo para Colombia, pero claramente será corregido esto para que pueda ser mejor entendido por otras lecturas foráneas. Dentro de las conclusiones sí hay unas conclusiones, digamos, establecidas, y es que me faltó fue tiempo porque me hubiera gustado mucho incluirlo en la sentencia de la Corte Constitucional, porque ahí hubiera podido dar cuenta de todas esas conclusiones también a partir de nuestra acción de tutela que acogió la Corte Constitucional. Pero yo creo que la conclusión específica es esta, la limitación que está existiendo en Colombia frente al principio pro homine pro libertate en detrimento de la interpretación pro autoritas, pro institucional, pro poder que están haciendo las instituciones en Colombia. Entre más se baja de la escala normativa de Kelsen, más se pierden los derechos que están positivados en nuestra Constitución. Es decir, hay una diferencia enorme, y por eso hay varios tratadistas colombianos que han escrito sobre eso, la eficacia simbólica del derecho. Resulta ser que lo que está en la Constitución no se cumple, y resulta ser un efecto simplemente simbólico de esos mandatos constitucionales. Me gusta también la apreciación sobre más desarrollo del derecho a elegir y ser elegido, que tengo en el primer capítulo de mi libro sobre garantías electorales. Podría dar cuenta de ello y hacer una situación ad extenso sobre lo mismo. El título del trabajo también se me hace que podemos corregirlo, más bien el título es la pregunta de investigación y el título podría ser otra cosa, pero yo sí creo que si esto lo podemos publicar más adelante, yo corregiría eso y incluirlo en los casos que ya lo mencioné. Creo que las apreciaciones que han hecho son muy correctas, y al lugar creo que acogeré la mayoría de las mismas que me han presentado, porque pues sí creo que son importantes para enriquecer el trabajo. Les agradezco de nuevo por la intervención, y creo muy atento si lograr resolver o si debo profundizar en otras de las preguntas que hicieron. Les agradezco. Muchas gracias, Altus. Yo creo que con esto finalizamos el acto de defensa. No sé si el profesor Eloy García, que está aquí como espectador invitado acompañando, quisiera decir alguna palabra para finalizar el acto. Voy a dar gracias a todos por la intervención, que ha tenido una enorme calidad, y bueno, pues en todos los actos académicos es representativo de cuál es la universidad, viendo el nivel del debate, la calidad de la intervención o del trabajo, hipótesis de trabajo, y sobre todo la calidad también de los miembros de la comisión que la juzga, pues uno se reconcilia con la universidad, que al fin y al cabo es la identidad. La universidad es plantearse problemas, en este caso en el ámbito del derecho constitucional y electoral, y no resolverlos, pero sí tratar de dar posibles aportaciones que al final confluyen en una solución. Creo que para mí, tanto el candidato Altus Vaquero Rueda como todos ustedes tienen una significación muy especial, y les agradezco que me hayan podido permitir la posibilidad de participar activamente en el acto, porque para mí es, repito, una satisfacción. Y nada más. ¿Le dice que para la grabación quieres? Sí, porque yo creo que ya hemos acabado. Sí. Qué bueno. Vale, ya está. Bueno, pues gracias, Altus, y gracias, Eloy, por haberlo unido. Y aquí, y nada, Altus, siento haberte hecho madrugar. No te preocupes, estamos aquí para eso, y no, les agradezco de nuevo a todos ustedes. Realmente estoy muy conmovido con esto, y me abruman también sus comentarios frente a la tesis. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz resto de día. A Leire, a Daniel, a Carlos y al maestro Eloy. Gracias.